Era mayo de 1968, uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría. Bajo la superficie del Atlántico, el submarino nuclear estadounidense USS Scorpion avanzaba en silencio rumbo a casa. Para el exterior, era una embarcación militar más cumpliendo una misión rutinaria. Pero lo que ocurrió con él terminaría convirtiéndose en uno de los mayores misterios navales del siglo XX. El USS Scorpion era un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear perteneciente a la Marina de Estados Unidos. Había sido construido a finales de la década de 1950 y formaba parte del arsenal submarino diseñado para operar en uno de los escenarios más peligrosos imaginables. Una guerra silenciosa bajo el océano contra la Unión Soviética. Su trabajo no consistía solo en patrullar. Estas naves rastreaban movimientos enemigos, seguían embarcaciones soviéticas, recogían inteligencia y, si era necesario, estaban preparadas para entrar en combate. Todo esto ocurría en secreto. Muchas de sus operaciones jamás fueron explicadas públicamente. En 1968, el Scorpion acababa de completar un despliegue en el Mediterráneo. Oficialmente, su misión había concluido y debía regresar a su base en Norfolk, Virginia. A bordo viajaban 99 hombres. No era una época cualquiera. Ese mismo año, el mundo estaba lleno de tensión militar. Estados Unidos y la Unión Soviética competían constantemente en maniobras, espionaje y demostraciones de fuerza. Los submarinos eran una pieza clave de ese ajedrez invisible. Pero existía un detalle preocupante. Años antes, el Scorpion había presentado problemas mecánicos importantes. Informes posteriores revelarían que el submarino arrastraba limitaciones técnicas y reparaciones incompletas. Algunos sistemas necesitaban mantenimiento serio, pero la nave continuó operando. El problema es que en plena Guerra Fría, sacar un submarino nuclear del servicio no siempre era una decisión simple. La presión operativa era enorme. Durante su regreso, el contacto con el submarino parecía normal. El último mensaje recibido no sugería emergencia alguna. No hubo señales de socorro. No hubo aviso de avería crítica. Nada. Y luego desapareció. Simplemente dejó de responder. Al principio, pudo parecer un fallo de comunicaciones. No era imposible que un submarino perdiera contacto temporalmente, especialmente durante ciertas maniobras. Pero conforme pasaban las horas, luego los días, quedó claro que algo estaba terriblemente mal. La Marina estadounidense activó operaciones de búsqueda. Encontrar un submarino perdido en medio del Atlántico era una pesadilla logística. No hablamos de buscar un barco flotando en superficie. Hablamos de una nave capaz de estar a cientos de metros bajo el agua, en una inmensidad prácticamente imposible de rastrear. La incertidumbre creció rápidamente. ¿Había sufrido una avería? ¿Un incendio? ¿Una explosión? ¿Una colisión? ¿Algo relacionado con la Unión Soviética? Meses después, finalmente apareció una respuesta parcial. El submarino fue localizado a más de 3.000 metros de profundidad en el Atlántico, al suroeste de las Azores. Lo que encontraron fue inquietante. El USS Scorpion estaba completamente destruido. Los restos aparecían dispersos sobre el lecho marino. El casco no estaba intacto, como si simplemente hubiese descendido sin control. Había señales de destrucción violenta. Pero interpretar exactamente lo ocurrido era extremadamente difícil. A esa profundidad, la presión del océano es monstruosa. Cualquier estructura sometida a daño severo implosiona de forma brutal. El problema era distinguir qué daños habían ocurrido antes del hundimiento y cuáles habían sido consecuencia del colapso final. La investigación oficial comenzó con múltiples hipótesis. Una de las más conocidas apuntó a un torpedo defectuoso. Según esta teoría, uno de los torpedos del propio submarino habría sufrido un fallo interno, posiblemente activándose accidentalmente o provocando una reacción térmica peligrosa.
Existía preocupación real por ciertos modelos de torpedos de la época, especialmente por problemas con baterías y sobrecalentamiento. Bajo ese escenario, la tripulación habría intentado responder a una emergencia súbita dentro del propio submarino. Pero había otras teorías. Una posibilidad era una explosión interna no relacionada con armamento. Otra hablaba de fallo catastrófico estructural debido al estado técnico del submarino. Y luego estaba la teoría más inquietante. El enfrentamiento secreto. 1968 fue un año extraño para submarinos. No solo desapareció el Scorpion. También desaparecieron el submarino soviético K-129, el submarino francés Minerve y otro submarino israelí llamado Dakar. 4 pérdidas importantes en un mismo año. Eso alimentó especulaciones de todo tipo. Algunos investigadores independientes y antiguos militares plantearon la posibilidad de un incidente encubierto con fuerzas soviéticas. Quizá una persecución submarina. Quizá una colisión. Quizá incluso un enfrentamiento jamás reconocido oficialmente. El problema es que no aparecieron pruebas concluyentes que demostraran combate. Aún así, la sospecha persistió porque muchas operaciones submarinas de la Guerra Fría permanecieron clasificadas durante décadas. Otro detalle aumentó la controversia: el sistema secreto de vigilancia acústica estadounidense, conocido como SOSUS, había registrado sonidos submarinos que podrían estar relacionados con el desastre. Esos datos ayudaron a localizar el área del hundimiento, pero la interpretación exacta de las señales no eliminó las dudas. Algunos expertos argumentaban que los sonidos coincidían con una implosión estructural. Otros defendían escenarios más complejos. Con los años, antiguos documentos y revisiones técnicas alimentaron todavía más preguntas. Algunos informes sugerían que el submarino nunca debió haber sido desplegado en ese estado. Otros cuestionaban si la Marina minimizó problemas mecánicos previos para evitar un escándalo. Las familias de los tripulantes quedaron atrapadas entre explicaciones incompletas y silencio institucional. Porque aunque oficialmente existieron conclusiones probables, jamás hubo una certeza absoluta. ¿Qué ocurrió dentro del USS Scorpion en sus últimos minutos? ¿Una avería fatal? ¿Un error técnico? ¿Un accidente con armamento? ¿Algo relacionado con operaciones secretas de la Guerra Fría? A más de medio siglo de distancia, el océano sigue guardando la respuesta completa. El 27 de enero de 1968, el submarino francés Minerve desapareció en el mar Mediterráneo durante una misión de entrenamiento rutinaria frente a la costa de Toulon, Francia. A bordo viajaban 52 tripulantes. El caso permaneció sin resolución clara durante más de 50 años hasta que los restos fueron localizados, aunque las circunstancias exactas del hundimiento nunca pudieron determinarse con certeza absoluta. El Minerve pertenecía a la clase Daphne, una serie de submarinos diésel eléctricos construidos por Francia durante la década de 1960. Eran submarinos relativamente compactos en comparación con unidades nucleares de gran tamaño, diseñados principalmente para patrulla, entrenamiento y operaciones tácticas en aguas regionales. El día de su desaparición, el submarino participaba en un ejercicio con una aeronave francesa de patrulla marítima, simulando operaciones antisubmarinas. Estas maniobras consistían en ejercicios normales dentro de la actividad naval de la época. Durante esa jornada, las condiciones meteorológicas en la zona eran desfavorables. Se registraban fuertes vientos y mar agitado, aunque no se trataba de una tormenta extraordinaria fuera de lo habitual para operaciones militares. La última comunicación conocida entre el Minerve y la aeronave de apoyo ocurrió aproximadamente poco después de las 7:30 de la mañana. Según los registros disponibles, el intercambio no indicaba una emergencia inmediata. Después de eso, se perdió contacto. Cuando el submarino no respondió a comunicaciones posteriores, comenzaron las preocupaciones operativas. La Marina francesa inició una búsqueda a gran escala. Participaron barcos militares, aeronaves y recursos de rastreo submarino.
La operación incluyó apoyo internacional, incluyendo asistencia tecnológica estadounidense, dada la dificultad de localizar un submarino desaparecido en aguas profundas. A pesar del despliegue, no se encontró evidencia concluyente. No aparecieron restos flotantes. No se detectaron señales claras de implosión. No se recuperaron fragmentos identificables en superficie. La ausencia de pruebas inmediatas dificultó enormemente cualquier reconstrucción técnica. Durante años, las causas del hundimiento fueron objeto de análisis e hipótesis. Una de las explicaciones consideradas fue un fallo mecánico relacionado con el sistema de snorkel. En submarinos diésel eléctricos, el snorkel permitía operar motores diésel mientras la embarcación permanecía cerca de la superficie, captando aire del exterior. Si ese sistema sufría un fallo durante condiciones marítimas adversas, podía producir entrada repentina de agua o complicaciones operativas graves. Otra posibilidad considerada fue una avería en los sistemas de control de profundidad. Un fallo de ese tipo podía provocar descenso no controlado hacia profundidades superiores a las tolerancias estructurales del submarino. También se discutió la posibilidad de una colisión accidental con otra embarcación, aunque nunca surgió evidencia firme que respaldara esa hipótesis. La principal limitación era la falta del submarino mismo. Sin acceso a los restos, no existía forma de confirmar daños estructurales, explosiones internas o fallos mecánicos específicos. Con el paso de las décadas, el caso permaneció técnicamente sin resolver. Las familias de los tripulantes continuaron solicitando nuevos esfuerzos de búsqueda. Finalmente, en 2019, una nueva operación de localización fue organizada con tecnología moderna de exploración submarina profunda. Los restos del Minerve fueron localizados en el Mediterráneo, aproximadamente a más de 2.000 metros de profundidad, frente a Toulon. El hallazgo confirmó que el submarino había descendido hasta el fondo marino, pero no resolvió completamente la causa del accidente. Las imágenes mostraban el submarino fragmentado. Sin embargo, el tiempo transcurrido, la profundidad y el deterioro acumulado durante más de 5 décadas limitaban severamente la posibilidad de reconstruir con precisión absoluta la secuencia exacta del hundimiento. No se estableció oficialmente una causa definitiva universalmente concluyente. El caso continúa siendo citado como uno de los accidentes navales franceses más significativos del siglo XX debido a la larga ausencia de respuestas claras y al tiempo transcurrido antes de localizar la embarcación. En marzo de 1968, el submarino soviético K-129 desapareció en el Océano Pacífico en circunstancias que continúan siendo objeto de debate histórico. El caso adquirió relevancia no solo por la pérdida del submarino y su tripulación, sino también por las operaciones de inteligencia desarrolladas posteriormente durante la Guerra Fría. El K-129 pertenecía a la clase Golf, una serie de submarinos soviéticos diésel eléctricos equipados con misiles balísticos nucleares. Estas embarcaciones formaban parte del componente estratégico soviético antes de la consolidación de submarinos nucleares más avanzados. Su función principal consistía en patrullas de disuasión nuclear y despliegues militares de larga distancia. A bordo viajaban aproximadamente 98 tripulantes, aunque algunas fuentes históricas presentan ligeras variaciones en la cifra exacta. A comienzos de marzo de 1968, el submarino partió desde una base soviética en el Pacífico para una patrulla operacional. Como ocurría con muchas misiones submarinas de la época, gran parte de los detalles exactos permanecieron clasificados durante años. Poco después, el submarino dejó de comunicarse. Al no recibir los reportes programados, la Unión Soviética inició operaciones de búsqueda en amplias zonas del Pacífico Norte. El esfuerzo incluyó unidades navales y recursos de rastreo militar. Sin embargo, las autoridades soviéticas no lograron localizar el submarino. En ese momento no existió una explicación pública clara sobre la desaparición. El caso adquirió una dimensión distinta por la existencia del sistema estadounidense de vigilancia acústica submarina SOSUS, una red diseñada para detectar actividad submarina en distintos océanos mediante sensores hidroacústicos.
Según información desclasificada posteriormente, Estados Unidos detectó señales acústicas compatibles con un incidente submarino en el Pacífico. A partir de esos datos, organismos de inteligencia estadounidenses lograron estimar una posible zona del hundimiento. Esto condujo años después a una operación altamente secreta organizada por la Central Intelligence Agency. El objetivo era recuperar el submarino soviético desde grandes profundidades. La operación, posteriormente conocida como Proyecto Azorian, fue una de las misiones de inteligencia técnica más complejas de la Guerra Fría. Para ejecutarla, se utilizó una embarcación construida con cobertura civil aparente para actividades de minería oceánica profunda. En realidad, la nave incorporaba un sistema mecánico diseñado para intentar elevar secciones del submarino desde aproximadamente 5.000 metros de profundidad. La magnitud técnica de la operación era extraordinaria para la época. Durante el intento de recuperación, parte de la estructura del submarino se fracturó y volvió a caer al fondo marino. Estados Unidos confirmó posteriormente haber recuperado únicamente una sección parcial del K-129. Parte del contenido exacto recuperado permaneció clasificado durante años, lo que alimentó especulaciones sobre documentos militares, tecnología de comunicaciones, material criptográfico o componentes estratégicos. En cuanto a la causa original del hundimiento, no se estableció una conclusión definitiva universalmente aceptada. Entre las hipótesis históricas más citadas se encuentran una explosión interna, fallos mecánicos graves, problemas con sistemas de misiles o errores operativos. También surgieron teorías sobre una posible colisión con un submarino estadounidense. Una de las embarcaciones frecuentemente mencionadas en ese contexto fue el USS Swordfish, debido a daños reportados en esa nave en fechas cercanas. Sin embargo, no se presentaron pruebas concluyentes que confirmaran oficialmente una colisión entre ambas unidades. La documentación disponible permite reconstruir parte del contexto general, pero no establecer con certeza absoluta la secuencia exacta de eventos dentro del submarino soviético antes del hundimiento. El caso continúa siendo uno de los episodios submarinos más discutidos de la Guerra Fría debido a la combinación de pérdida militar, secretismo estratégico y operaciones de inteligencia posteriores. En marzo de 1968, el submarino soviético K-129 desapareció en el Océano Pacífico en circunstancias que continúan siendo objeto de debate histórico. El caso adquirió relevancia no solo por la pérdida del submarino y su tripulación, sino también por las operaciones de inteligencia desarrolladas posteriormente durante la Guerra Fría. El K-129 pertenecía a la clase Golf, una serie de submarinos soviéticos diésel eléctricos equipados con misiles balísticos nucleares. Estas embarcaciones formaban parte del componente estratégico soviético antes de la consolidación de submarinos nucleares más avanzados. Su función principal consistía en patrullas de disuasión nuclear y despliegues militares de larga distancia. A bordo viajaban aproximadamente 98 tripulantes, aunque algunas fuentes históricas presentan ligeras variaciones en la cifra exacta. A comienzos de marzo de 1968, el submarino partió desde una base soviética en el Pacífico para una patrulla operacional. Como ocurría con muchas misiones submarinas de la época, gran parte de los detalles exactos permanecieron clasificados durante años. Poco después, el submarino dejó de comunicarse. Al no recibir los reportes programados, la Unión Soviética inició operaciones de búsqueda en amplias zonas del Pacífico Norte. El esfuerzo incluyó unidades navales y recursos de rastreo militar. Sin embargo, las autoridades soviéticas no lograron localizar el submarino. En ese momento no existió una explicación pública clara sobre la desaparición. El caso adquirió una dimensión distinta por la existencia del Sistema Estadounidense de Vigilancia Acústica Submarina SOSUS, una red diseñada para detectar actividad submarina en distintos océanos mediante sensores hidroacústicos. Según información desclasificada posteriormente, Estados Unidos detectó señales acústicas compatibles con un incidente submarino en el Pacífico.
A partir de esos datos, organismos de inteligencia estadounidenses lograron estimar una posible zona del hundimiento. Esto condujo años después a una operación altamente secreta organizada por la Central Intelligence Agency. El objetivo era recuperar el submarino soviético desde grandes profundidades. La operación, posteriormente conocida como Proyecto Azorian, fue una de las misiones de inteligencia técnica más complejas de la Guerra Fría. Para ejecutarla, se utilizó una embarcación construida con cobertura civil aparente para actividades de minería oceánica profunda. En realidad, la nave incorporaba un sistema mecánico diseñado para intentar elevar secciones del submarino desde aproximadamente 5.000 metros de profundidad. La magnitud técnica de la operación era extraordinaria para la época. Durante el intento de recuperación, parte de la estructura del submarino se fracturó y volvió a caer al fondo marino. Estados Unidos confirmó posteriormente haber recuperado únicamente una sección parcial del K-129. Parte del contenido exacto recuperado permaneció clasificado durante años, lo que alimentó especulaciones sobre documentos militares, tecnología de comunicaciones, material criptográfico o componentes estratégicos. En cuanto a la causa original del hundimiento, no se estableció una conclusión definitiva universalmente aceptada. Entre las hipótesis históricas más citadas se encuentran una explosión interna, fallos mecánicos graves, problemas con sistemas de misiles o errores operativos. También surgieron teorías sobre una posible colisión con un submarino estadounidense. Una de las embarcaciones frecuentemente mencionadas en ese contexto fue el USS Swordfish, debido a daños reportados en esa nave en fechas cercanas. Sin embargo, no se presentaron pruebas concluyentes que confirmaran oficialmente una colisión entre ambas unidades. La documentación disponible permite reconstruir parte del contexto general, pero no establecer con certeza absoluta la secuencia exacta de eventos dentro del submarino soviético antes del hundimiento. El caso continúa siendo uno de los episodios submarinos más discutidos de la Guerra Fría debido a la combinación de pérdida militar, secretismo estratégico y operaciones de inteligencia posteriores. El 15 de noviembre de 2017, el submarino argentino Ara San Juan desapareció en el Atlántico Sur durante una operación de tránsito entre bases navales argentinas. A bordo viajaban 44 tripulantes. El caso generó una operación internacional de búsqueda de gran escala y posteriormente derivó en investigaciones técnicas, judiciales y políticas sobre las circunstancias del accidente. El Ara San Juan era un submarino diésel eléctrico de la clase TR-1700. Construido en Alemania Occidental durante la década de 1980 e incorporado a la Armada Argentina en 1985. Su función principal incluía patrullaje, entrenamiento y operaciones navales tácticas. En noviembre de 2017, el submarino se encontraba regresando desde Ushuaia hacia Mar del Plata. Durante el trayecto, el comandante informó una anomalía técnica relacionada con el ingreso de agua a través del sistema de ventilación o snorkel, lo que habría afectado el sector de baterías de proa. Según las comunicaciones registradas, el incidente provocó un principio de cortocircuito y humo en el compartimento afectado. Posteriormente, se informó que la situación había sido contenida y que el submarino continuaría navegación utilizando un procedimiento operativo alternativo. Esa fue una de las últimas comunicaciones conocidas. Poco después, se perdió contacto. Cuando el submarino dejó de responder a nuevas comunicaciones programadas, comenzó la incertidumbre operativa. La Armada Argentina activó procedimientos de búsqueda y rescate. La operación se amplió rápidamente con participación internacional. Diversos países aportaron aeronaves, embarcaciones, sistemas hidroacústicos y vehículos de exploración submarina. Durante la búsqueda, una organización internacional encargada de monitoreo hidroacústico para detección de pruebas nucleares informó el registro de una anomalía acústica en la zona compatible con un evento impulsivo submarino ocurrido poco después de la última comunicación del submarino. Ese hallazgo modificó significativamente las hipótesis operativas.
La posibilidad de supervivencia comenzó a considerarse cada vez menos probable. Sin embargo, localizar el submarino resultó extremadamente difícil debido a la extensión del área de búsqueda, condiciones oceánicas y profundidad variable del fondo marino. Durante semanas continuaron las operaciones sin resultados concluyentes. El caso generó fuerte atención pública en Argentina. A medida que avanzaban las semanas, comenzaron cuestionamientos sobre el estado técnico del submarino, antecedentes de mantenimiento y decisiones operativas previas a la misión. Uno de los focos principales fue la revisión del historial técnico del submarino y procesos de modernización realizados años antes. También se discutió la gestión institucional de la información durante los primeros días posteriores a la desaparición. En noviembre de 2018, casi un año después del incidente, una empresa privada contratada para la búsqueda localizó los restos del submarino en el Atlántico Sur a aproximadamente 900 metros de profundidad. Las imágenes confirmaron destrucción estructural severa. Los análisis técnicos posteriores concluyeron que el submarino sufrió un colapso estructural compatible con implosión a gran profundidad. Las investigaciones apuntaron a una secuencia vinculada con el ingreso de agua, afectación eléctrica, pérdida de control operativo y posterior descenso más allá de los límites estructurales del casco resistente. No obstante, el caso continuó generando debates en el ámbito judicial y político argentino respecto a responsabilidades administrativas, condiciones materiales de operación y decisiones previas al accidente. Aunque la localización del submarino permitió esclarecer aspectos técnicos fundamentales, las discusiones sobre responsabilidades institucionales continuaron durante años posteriores. En junio de 2023, el sumergible experimental Titán, operado por OceanGate, desapareció durante una inmersión en el Atlántico Norte mientras se dirigía hacia los restos del RMS Titanic. Aunque técnicamente no se trataba de un submarino militar convencional, el caso fue ampliamente tratado dentro de incidentes de exploración submarina debido a las características de la operación y el entorno en el que ocurrió. La embarcación era un sumergible turístico experimental diseñado para transportar pasajeros a grandes profundidades oceánicas. A bordo viajaban 5 personas: Stockton Roos, fundador de OceanGate, el explorador francés Paul-Henri Nargeolet, el empresario británico Hamish Harding, el empresario pakistaní Sazada Dawood y su hijo Suleiman Dawood. La misión consistía en descender aproximadamente 3.800 metros hasta la zona donde descansan los restos del Titanic, en el Atlántico Norte. Este tipo de inmersiones implicaban condiciones extremas debido a la enorme presión oceánica a esa profundidad. El Titán había realizado inmersiones previas, pero también existían cuestionamientos públicos previos sobre su diseño. A diferencia de muchos vehículos certificados para inmersión profunda, el Titán utilizaba una estructura compuesta parcialmente de fibra de carbono junto con titanio. Ese diseño había generado críticas dentro del ámbito de ingeniería submarina debido a preocupaciones sobre comportamiento estructural bajo ciclos repetidos de presión extrema. También existieron reportes previos sobre preocupaciones de seguridad planteadas por exempleados y especialistas. Durante la inmersión del 18 de junio de 2023, el sumergible perdió comunicación con la superficie aproximadamente menos de 2 horas después del inicio del descenso. A partir de ese momento comenzó una operación internacional de búsqueda. Participaron guardacostas, aeronaves, buques especializados y vehículos submarinos operados remotamente. Inicialmente existían múltiples escenarios posibles. Podía tratarse de una falla de comunicaciones, una pérdida de energía, un atrapamiento en restos del Titanic, una emergencia con sistemas de soporte vital. La búsqueda recibió atención mediática internacional. Durante las operaciones, circularon reportes sobre sonidos submarinos detectados en el área, aunque posteriormente no se estableció que esos registros correspondieran necesariamente al sumergible. Días después, vehículos de exploración localizaron fragmentos del Titán cerca de la zona del Titanic. Los análisis indicaron que el sumergible había sufrido una implosión catastrófica.
Ese tipo de colapso estructural ocurre cuando la presión externa supera la resistencia del casco. A profundidades cercanas a 4.000 metros, la presión oceánica alcanza niveles extremos capaces de destruir instantáneamente una estructura comprometida. Posteriormente, investigaciones oficiales y análisis técnicos examinaron diseño, certificaciones, procedimientos operativos y decisiones empresariales relacionadas con la operación. El caso generó amplio debate sobre regulación de exploración submarina privada, validación de tecnologías experimentales y estándares de seguridad aplicables a inmersiones comerciales extremas. Aunque la causa general quedó asociada al colapso estructural del vehículo, las investigaciones posteriores se centraron en reconstruir con mayor precisión la cadena técnica y operativa que condujo al accidente.